Shalom, bienvenidos sean a un nuevo día de estudio. Vamos a continuar con las clases que llevamos con respecto al Año Nuevo de los Árboles, que tradicionalmente se conoce en Israel como Tu Bishvat, la fiesta del reino vegetal. Hoy vamos a complementar el estudio que está hecho en dos partes. Estamos en el Centro de Estudios Ibra Shiloh y vamos a iniciar recitando el Shema Israel a manera de armonizarnos con el Creador, con Yud-Hei Vav-Hei y con nuestro prójimo, ya que es importante para nuestro desarrollo espiritual y para la ascensión de nuestra conciencia, la elevación de nuestra conciencia. Muy bien, juntos vamos a recitar entonces el Shema, que es un mandamiento prescrito en la bendita Torá del Eterno. Decimos: Shema Israel, Yud-Hei Vav-Hei, Eloheinu, Yud-Hei Vav-Hei, Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel, Yud-Hei Vav-Hei tu Creador, Yud-Hei Vav-Hei es unicidad. Bendito sea su nombre en honor y esplendor de su reino, eternamente y para siempre. Amén. Así sea. Bienvenidos a clase. Vamos a dar continuación solo haciendo un pequeño repaso a manera de conectarnos a la clase anterior y así podamos culminar este estudio que es la verdad importante para nuestra vida y para nuestra formación espiritual. En nuestra clase anterior vimos que la celebración del Año Nuevo de los Árboles es el 15 del mes de Shevat. Vimos también que 15 de Shevat en Israel tradicionalmente se dice Tu Bishvat. Sin embargo, profundizamos un poco en ese título de Tu Bishvat y aprendimos que la forma correcta de poder escribir 15 de Shevat es con la letra Yud y la letra Hei, más no con la letra Tet y la letra Vav, como lo explicamos en su momento, y de ahí nos dimos cuenta que la letra Yud y la letra Hei es el nombre del Creador, que aparece en el libro de los Salmos como Yah, Yud-Hei Vav-Hei, Yah, y que es el atributo de la misericordia, el atributo de Gesed, amados. Entonces, de esa manera vimos cómo el hombre, Adam Arishon, allá en el jardín del Edén, transgredió al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y con ello entonces vino y pues allá en el jardín del Edén, donde el Eterno lo estaba buscando cuando llegó al jardín del Edén, y pues él estaba escondido porque tenía vergüenza, estaba desnudo luego de haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces el Eterno lo busca, le pregunta dónde está, él le dice: aquí estoy, y pues lo que aprendimos fue que el Eterno le estaba dando una oportunidad para que Adam Rishon reconociera su transgresión, reconociera su error, pidiera perdón y pidiera una nueva oportunidad, y que el Eterno, Yud-Hei Vav-Hei, nuestro Creador, que es un Elohim de bondad, de misericordia, pues se lo iba a otorgar. Sin embargo, vimos que Adam Rishon no tomó esa iniciativa ni ese camino, sino que vino y se quejó y dijo: la mujer que me diste tuvo la culpa. Y con esto entonces aprendimos que pues fue Adam Arishon al final quien sacó al Eterno, a nuestro Creador, a Yud-Hei Vav-Hei, del jardín del Edén. Eso es lo que dicen los sabios. Y de esta forma entonces cada vez que nosotros llegamos a esta fecha del 15 de Shevat, que se escribe 15 con una Yud y una Hei, y Shevat, 15 de Shevat, entonces el Eterno vuelve a llegar al jardín del Edén en busca de Adán,
Y entonces Adán nuevamente tiene la oportunidad de pedir perdón por sus transgresiones y poder pedir otra oportunidad para poder regresar a su estado original de luz. Y esa es la importancia entonces del 15 de Shevat, del Año Nuevo de los árboles. Y recordemos también que nosotros somos árboles. Así está en la Torá. Leímos el capítulo 1 del Salmos, donde la Torá compara al hombre con un árbol que es plantado junto a las corrientes de las aguas. Vimos al profeta, tanto Isaíahu como Yirmiyahu, donde se habla y se compara al hombre con los árboles, donde se compara al pueblo de Israel con árboles de justicia. Y de ahí vimos también que nuestro Rab, Yeshua HaMashiach, también en aquella oportunidad cuando sana a un cieguito, entonces el ciego recobra la vista, vuelve a ver y le pregunta a él, ¿qué ves? Y él le dice, pues veo a los hombres como árboles, veo a los árboles como hombres, pero veo que caminan. Entonces él dijo, bueno, voy a volver a hacer la sanación, y nuevamente hizo el proceso y otra vez le pregunta, ahora sí, le dijo, los veo a todos, ya normalmente. Entonces estas porciones de la Torá las leímos para poder extraer la enseñanza, extraer la luz de esta celebración importante que deriva de la Torá. No está claramente, pero deriva de ella, ¿verdad? Como vimos en la clase anterior, y sucesivamente entonces dijimos que tanto el hombre como el reino vegetal, que es representado por los árboles, está fuertemente vinculado. De hecho, dijimos que los 4 reinos son el reino mineral, reino vegetal, reino animal y reino parlante. Y también existe un 5.º reino, el reino de los ángeles, de los espíritus. Sin embargo, hablamos que solo íbamos a platicar de estos 4 reinos, de donde el hombre es superior a los 3 reinos inferiores, que son mineral, vegetal y animal. Entonces el hombre tiene el deber de elevar estos 3 reinos a el mundo espiritual. ¿Y cómo lo eleva? Pues aprovechando que fueron creados para el beneficio del ser humano. Entonces, cuando el hombre construye y utiliza todos los minerales para poder satisfacer sus necesidades, está elevando el reino mineral. Cuando viene el reino vegetal y entonces digiere y toma de los frutos de los árboles y pues se beneficia de los árboles, entonces está elevando el reino vegetal. Y cuando toma a los animales y se beneficia de él para consumirlos, ¿verdad?, con equilibrio, está elevando el reino animal. Y luego pues también es un deber elevar el reino parlante, el reino humano, ¿verdad?, a nuestro pueblo, a Israel, porque no todo el pueblo de Israel está en el camino que el Eterno nos marcó en su bendita Torá, que debíamos seguir. Entonces hay hermanos nuestros que están en caminos equivocados, están pues en caminos desviados, están lejos de la Torá por X o Y razón, y por lo tanto entonces también es nuestro deber ayudar al reino parlante a retornar a su identidad espiritual, a ese nivel espiritual con el cual fue creado allá en el Gan Edén. Y llegamos entonces a este punto y platicamos que pues el árbol, ahora sí vamos a continuar entonces con la clase. El árbol tiene 4 partes, y las 4 partes del árbol son la raíz, el tronco, las ramas y los frutos. Vamos a analizar un árbol. Entonces, hay algo bien importante. Debemos saber que todo es importante dentro de un árbol, pero lo más importante son sus frutos, ya que el reino vegetal fue puesto y fue creado para poder darle su fruto al ser humano, a la creación.
Entonces, lo más importante de los árboles es su fruto, de estas 4 partes. Con eso no estoy diciendo que la raíz, el tronco, las ramas no sea importante. Claro que es importante porque al final de ahí viene el fruto, pero el producto final del árbol y lo que va a dar es su fruto. Y cuando da su fruto da vida. Por eso es que un sabio dijo en una oportunidad: vivimos de lo que recibimos y hacemos vida de lo que damos. ¿Sí? Entonces, como nosotros somos árboles, como somos árboles, entonces también tenemos frutos. ¿Qué significa esto? Que estas 4 partes del árbol tenemos también que descubrirlas en nosotros. Por eso, por acá tengo una ilustración de estas 4 partes del árbol vinculadas a 4 partes de la humanidad, a 4 partes de nuestra persona, a las 4 partes de nuestra vida espiritual, debido a que el fruto es importante. ¿Y por qué el fruto es importante en un árbol? ¿Por qué el fruto es importante en una persona? Yeshua, nuestro Rebbe Hakadosh, dijo: por sus frutos los conoceréis. He ahí entonces el por qué el fruto es la parte más importante de un árbol. También en cierta oportunidad dice que nuestro Rab, Yeshua HaMashiach, se acercó a una higuera en busca del fruto de la higuera porque tenía hambre. Y pues la higuera era estéril, pues no tenía fruto. Entonces, bueno, todo árbol que no da fruto, pues es cortado con un hacha y puesta en el fuego. ¿Por qué? Porque el árbol al final fue creado para el beneficio del hombre, del ser humano, y de cualquier forma un árbol siempre va a servir para el reino humano, para Israel. Por eso debemos de cuidarlo y saber administrarlo. En este caso estamos hablando de los frutos de un árbol, ¿verdad? Entonces, diciendo eso, entonces es importante que veamos esta parte. Las 4 partes del árbol entonces son la raíz, el tronco, las ramas y el fruto. Con relación al pueblo de Israel, con relación a la humanidad, debemos decir que la raíz nuestra como humanidad, como Israel, son nuestros patriarcas. ¿Quiénes son nuestros patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son la raíz de nuestro árbol genealógico, de donde venimos todos, los israelitas. Posteriormente, el tronco de ese árbol genealógico nuestro es todas las almas que salieron de Egipto, aquellos 600,000 que salieron de Egipto en camino a la tierra prometida. Luego tenemos las ramas. Las ramas de ese árbol son las 12 tribus de Israel, las que forman el pueblo, las que conforman a la humanidad. Por último tenemos los frutos de ese árbol. Los frutos de ese árbol son las obras de los justos en todo el mundo. Recordemos que hay fruto bueno y fruto malo. En todo caso, hay fruto maduro y fruto inmaduro. El fruto bueno corresponde al fruto maduro, el fruto malo es al fruto inmaduro. ¿Quiénes dan los frutos buenos? Los justos, los sadiquín. ¿Y quiénes dan fruto malo o inmaduro? Los rasha, el malvado, aquel que está alejado de la instrucción del Eterno y de su identidad espiritual. Muy bien, entonces ese es nuestro árbol genealógico como israelitas, y debemos entonces de examinarnos y ver cuáles son nuestros frutos. Esa es la enseñanza de esta fiesta de Tu B'Shvat, del año nuevo de los árboles. Conocer cuáles son nuestros frutos, porque nuestro Rebbe Hakadosh dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo son nuestros frutos? ¿Son maduros o inmaduros? ¿Son de justicia o de injusticia?
¿Son altruistas o egoístas? El fruto maduro, el fruto bueno, es aquel fruto que tiene una intención altruista. El fruto inmaduro es aquel fruto que tiene una intención egoísta. Entonces es obvio, el fruto bueno siempre va a dar vida y el fruto malo siempre va a dar muerte. Por eso es que el sabio dice, nosotros vivimos de lo que recibimos, mas hacemos vida de lo que damos. Entonces, similar a un árbol, el árbol hace vida de lo que da. Cuando el fruto cae al suelo, las semillas entonces vuelven a germinar en la tierra y vuelve a salir el árbol. Y entonces, con el tiempo, ese árbol se convierte en un bosque. Por eso es que hace vida con su fruto. Entonces nosotros, como israelitas, como seres humanos, hacemos vida con lo que damos. Hacemos vida, pero también podemos traer muerte con lo que damos. Por eso tenemos que tener cuidado. El fruto es importante. Lo vamos a ver en esta clase. Luego, también la Torá es un árbol. Es un gran árbol. De hecho, ahí está el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la Torá, como el árbol basado en estas 4 partes de un árbol, veamos, la raíz de la Torá corresponden a los secretos de la Torá. Estos secretos de la Torá están vinculados siempre con nuestros patriarcas y con las matriarcas del pueblo de Israel, que son las raíces del árbol genealógico nuestro, los patriarcas y las matriarcas. Entonces, en la Torá, como árbol, su raíz son los secretos. Luego tenemos el tronco. El tronco de la Torá es la Torá escrita, lo literal, lo que encontramos en los primeros 5 libros de nuestra Biblia y todo lo que encontramos en nuestra Biblia. Es el tronco, ¿verdad? Lo literal, lo que leemos literalmente. Luego tenemos las ramas. Las ramas de la Torá son las 70 interpretaciones de la Torá. Son las 70 facetas que tiene la Torá. Por eso es importante que nosotros, cada vez que escuchemos a alguien que está interpretando y enseñando la Torá, debemos de prestar atención, porque la Torá tiene como mínimo 70 facetas, 70 rostros, 70 interpretaciones. Y nosotros debemos de conocerlas para poder aprovechar las riquezas espirituales que el Eterno codificó en su bendita Torá, que codificó en la Biblia. He ahí la importancia entonces de ser humildes. La humildad es importante para poder aprender de todo y de todos. Y número 4, los frutos. Los frutos de la Torá entonces es toda la Torá práctica, todo lo que se practica en la Torá. En este caso vendría a ser el amor al prójimo y el amor al Eterno. Yeshua HaMashiach, nuestro Rebbe HaKadosh, dijo, escrito está, a Yahweh adorarás y solo a Él servirás. Y también enseñó, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la Torá claramente lo dice. Entonces los frutos de la Torá están en practicarla. Cuando nosotros practicamos Torá, estamos realmente tomando el fruto de la Torá, porque la Torá práctica es el fruto de la Torá. Cuando nosotros practicamos, estamos realmente llevando y aprovechando y recibiendo el fruto de la Torá, que son sus secretos. Y ahí tenemos entonces a la Torá. Ahora, qué importante es esta parte. Vean pues, para que nosotros podamos realmente aprovechar y podamos ordenadamente recibir el fruto del árbol, como vimos, tanto genealógico como a base de la Torá,
Debemos de ser sádic y debemos de ser humildes. También tenemos que saber algo bien importante. Por ejemplo, en el Seder, o sea, en la ceremonia del Año Nuevo de los árboles, también se utilizan 4 copas en la liturgia. Estas 4 copas están vinculadas con las 4 partes de un árbol. Las 4 partes del árbol, por ejemplo, con respecto a las 4 copas, la primera copa que se hace en la liturgia del Año Nuevo de los árboles corresponde a la raíz. Y la primera copa normalmente es transparente. Se usa el vino blanco. Entonces, la raíz, esa primera copa que es transparente, lo que representa es que todo lo que viene del eterno, de los mundos superiores, es puro. Es puro. Y nos indica que todo lo que viene del eterno es lo que nosotros necesitamos para ser felices. Recuérdense que aquí estamos en esta dimensión para ser felices. Debemos de practicar la felicidad. Y lo que necesitamos para ser felices es todo lo que viene del Eterno. ¿Y qué viene del Eterno? Sus mandamientos, la vida, la misericordia. Viene su pureza, su grandeza, su llenura, su plenitud, la shalom. Todos esos atributos divinos vienen del Eterno y están en nosotros, y Él nos lo ha dado para que nosotros lo usemos, y entonces vamos a ser realmente felices. La segunda copa de la liturgia corresponde al tronco de un árbol. Entonces nos podemos dar cuenta, aquí ya se utiliza un vino un poquito más oscuro, ya en esta segunda copa. Y pues todos sabemos que el tronco ya no es la raíz, ya el tronco está un poco alejado de la raíz. Por eso es que debemos entender que todo lo que dice las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia, como lo dice, no es. O sea, nosotros leemos literalmente y empezamos a analizar y empezamos a pensar con la mente occidental. Empezamos a pensar, ¿verdad?, basado en nuestras experiencias, lo que dice literalmente la Biblia. Sin embargo, lo que dice ahí no es como dice, sino que hay algo más profundo. Ahora, ¿por qué está diseñada las Sagradas Escrituras, la Biblia así como está? Está diseñada para que los sabios la entiendan. He ahí la importancia de ser sabios. Por eso es que el tronco, como vimos, está relacionado con la Torá escrita, o sea, lo literal de la Torá. A veces lo que leemos no es lo que pensamos que leemos. Hay algo más ahí. Está relacionado con las almas que salieron de Egipto. Es importante entonces. De Egipto salió Moshe y Aarón también guiando al pueblo. Como hemos aprendido en otros estudios, en otras clases, en nuestro centro de estudios y en nuestra Cajal, Moshe representa la instrucción de Yahweh, la Torá, y Aarón el amor. Por lo tanto, entonces es importante que nosotros amemos el estudio profundo de las Sagradas Escrituras, de la Torá, a manera de entender con claridad lo que está escrito en la Torá o la Biblia. Eso son entonces el tronco, que es la segunda copa. La tercera copa ya se utiliza un vino pues más oscuro, ya está mezclado, ya va la segunda mezcla, ¿verdad?, del vino blanco con el vino
Manichevis, el vino color uva, ya está más mezclado. Y entonces esta tercera copa tradicionalmente en el ceder se vincula a las ramas del árbol, y las ramas del árbol entonces ya vienen a ser todas las culturas, todas las culturas. ¿Qué sucede? Entonces aquí ya es mucho más oscuro. Aquí entonces ya llegamos a la cultura de nuestro país, en este caso a la cultura guatemalteca. Y entonces, cuando uno viene y no conoce el trasfondo y el contexto hebreo de la Torá, de las Sagradas Escrituras, que es lo que viene del Eterno, como vimos en el tronco, en la primera copa, lo que viene del Eterno es su Torá, los secretos de la Torá, que es puro y nos sirve para ser felices. Aquí, entonces, cuando uno lee la Torá, lee la Biblia y lo lee en una cultura occidental como la de nuestro país, entonces no entiende nada. Y eso ya da lugar para que se creen un montón de doctrinas falsas, por supuesto, o que conducen por caminos desviados, que conducen a la división, a la separación y al final a la infelicidad. Bueno, entonces, y aquí ya no se entiende nada. Necesitamos regresar al trasfondo y al contexto hebreo de la Torá para que nosotros entonces podamos realmente descubrir el secreto y aprovechar la riqueza espiritual de la Torá. Entonces la tercera copa nos da esa idea y también se nos recomienda entonces buscar, vuelvo y repito, el trasfondo y la cultura hebrea de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Después tenemos la cuarta copa. La cuarta copa es relacionada con el fruto. Con el fruto, entonces acá la cuarta copa ya es completamente vino color uva, ya es completamente. Entonces se refiere a los frutos. ¿Qué sucede? ¿Verdad? Entonces ya uno metido entre esto de las culturas, pues alejado de los secretos de la Torá, alejado de lo puro que el Eterno emana en su bendita Torá, entonces ya viene uno al fruto. Y los frutos, ¿verdad?, que normalmente se dan como árboles en el occidente, son producto de los afanes. Entonces todos los frutos que se han dado hasta ahora son obra de los afanes. Aquí es la oscuridad total, y eso tiene que ver entonces con las preocupaciones, y aquí nos damos cuenta que las personas se preocupan siempre por lo que no existe. Aquí encontramos que hay personas que piensan en el día de mañana, piensan en la próxima semana, piensan en lo que va a pasar el fin de mes. Hay personas, bueno, la costumbre occidental en los países pues que sufren problemas económicos y un nivel de pobreza, entonces pagan el alquiler de su inmueble, de su apartamento, hoy, y ya mañana ya están pensando para el próximo mes. Entonces todo eso tiene que ver con los afanes. El fruto entonces de ese árbol realmente es un fruto malo. Está acarreando estrés, está acarreando depresión, está acarreando tensión, y todo eso lo que trae es enfermedad, posteriormente pues infelicidad, y de esa manera entonces pues la persona no puede disfrutar de ese bien que el Eterno nos ha dado para vivirlo en esta dimensión, en este mundo, que es la felicidad, ¿verdad, amados? Entonces ahí tenemos las cuatro partes del árbol vinculadas a las cuatro copas del ceder del Año Nuevo de los árboles, la ceremonia
Entonces lo hemos visto de esa manera. Ahora ya cuando nuestro fruto empieza a ser bueno y empezamos a dar frutos para vida, entonces ya cambia la situación. ¿Cómo hacemos que el fruto de nosotros, como israelitas en las naciones, sea un fruto de vida? Bueno, tenemos que ir, como dijimos, al contexto y al trasfondo hebreo de las Sagradas Escrituras, de nuestra Biblia, que está en la Torá y que está en los sabios de nuestro pueblo. Es importante entonces conocer la cultura hebrea, es importante conocer cómo piensa un hebreo, es importante conocer cómo vive un hebreo, es importante conocer todo lo relacionado a la cultura hebrea, cómo es que entiende un hebreo la Biblia, entiéndase la Torá, la Tanaj, ¿verdad? Y también el Brit Hadasha y, por supuesto, toda la literatura que se encuentra en el ambiente de Israel, en el ambiente de nuestros hermanos Yehudim, siempre con el debido cuidado, ¿verdad? Y con la guianza de alguien que sea experto, alguien que pues haya estudiado a profundidad estas diferentes literaturas que hay siempre en la cultura hebrea, a manera de realmente aprovechar la luz que está en ellos y poder así ser una mejor persona, ser una persona que sea promotora de la unidad, de la armonía, generadora de la paz, generadora de unidad, ¿verdad, amados? Entonces ese es un fruto bueno. Para llegar a ello entonces tenemos que venir y empezar desde la raíz. ¿Qué significa empezar desde la raíz? Bueno, voy a conocer cultura hebrea, voy a conocer cómo estudia un hebreo la Torá y cómo la aplica, voy a empezar a hacer mandamientos, voy a empezar a observar las fiestas del Eterno, voy a empezar a observar Shabbat, Rosh Chodesh, voy a empezar a comer como la Torá lo indica, voy a empezar a honrar padre y madre y los mandamientos principales. Sobre todo voy a empezar a amar a mi prójimo, a ser condescendiente, a ayudarlo, a amarlo y aceptarlo con todos sus defectos, ¿verdad? Eso es importante. Entonces vamos a llegar a la raíz y luego vamos a venir refinándonos hacia arriba, al tronco, a las ramas, y entonces vamos a dar un fruto bueno. Bendito sea el Eterno por darnos al final estas enseñanzas que nos ayudan para poder mejorar y para poder profundizar y poder fortalecer nuestra relación íntima con Él, que es lo que Adán Arishon perdió en el jardín del Edén por haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué perdió Adán Arishon? Perdió esa relación íntima y profunda que tenía con nuestro Creador. Bueno, diciendo eso entonces, es importante que sepamos que cuando hablamos de los frutos, en el reino vegetal hay 7 especies que son frutos del reino vegetal, las cuales el Eterno designó dentro de su bendita Torá para bendecir al pueblo de Israel. Podemos nosotros leer en Deuteronomios 8:8 que dice lo siguiente: porque Yahweh tu Elohim te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, la tierra donde abunda el trigo, la cebada, las uvas, higueras, granados, olivos, de aceite, de miel, ¿sí? Los dátiles. Aquí tenemos entonces las 7 especies, o sea, 7 frutos del reino vegetal que representan
la bendición y la riqueza de la tierra de Israel, la tierra bendita de nuestro pueblo. Ahora, ¿por qué es que la Torá indica a estos frutos? Porque recordemos que los frutos son los que realmente hacen vida, los que dan vida, los que nos hacen vivir. Recordemos de lo que dicen los escritos del Brit Hadasha, que nuestro Rab Yeshua HaMashiach se acercó a la higuera en busca de fruto para saciar su hambre. Entonces, al ver que no había fruto, entonces es obvio que un árbol siempre va a servir. Si no sirve dando frutos, sirve para otras funciones, ¿verdad? Entonces, bueno, no hay fruto, entonces que lo corten para que sirva. ¿Y qué es lo que se está haciendo aquí? Elevando el reino vegetal, como nos fue ordenado, amados. Entonces, es importante el fruto. ¿Qué sucede entonces? Veamos aquí. Vamos a analizar rapidito estos 7 frutos. Veamos, los 7 frutos son entonces el olivo de aceite, de donde sale el aceite, los higos, la granada, el trigo, las uvas, los dátiles y la cebada. 7 frutos, 7 especies. Ahora, ¿qué representan estos frutos, estas especies para Israel, para nosotros? Por ejemplo, el olivo. Todos sabemos que el olivo en Israel permanece siempre. Es un árbol que es firme en todas las épocas del año. El olivo pasa el invierno, pasa el verano, pasa la primavera, pasa el otoño y sigue vivo, sigue verde, sigue generando, dando. Entonces, amados, los olivos representan la permanencia y la firmeza del pueblo de Israel. Que así como un olivo permanece siempre, así nosotros vamos a permanecer siempre, dando fruto y vivos en esta vida, si dependemos del Eterno, si nosotros tomamos de esas cosas puras que vienen del Creador, lo que está codificado en la bendita Torah. Cuando hacemos mandamientos, entonces tomamos de esa riqueza, de esa pureza del Creador, que nos hace entonces permanecer. Es como dice el Salmo 1, que está hablando de los olivos. Es como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Lo que hace el olivo, recordemos, todo lo que hacemos es vida, o sea, es el fruto del árbol. Todo lo que hacemos nosotros como personas es nuestro fruto. ¿Y qué dice el salmista? Prosperará. Entonces, si nosotros realmente nos fundamentamos y dependemos del Creador, de su pureza, de su riqueza, entonces todo lo que hagamos va a prosperar. Eso es el olivo. Del olivo se saca el aceite para la menorá del templo. Y con ese aceite hubo milagro allá en aquella fiesta de Hanukkah que se celebra siempre en el 25 de Kislev, ¿verdad? Entonces es importante. ¿Qué tenemos que hacer entonces para ser como el olivo? Permanecer siempre, estar firmes y estar produciendo ese aceite y ser de beneficio para nuestro pueblo, para nuestros hermanos, para la humanidad. Bueno, lo que dice el salmista anterior a estas palabras, dice, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, o sea que en la instrucción, en la Torá, y en su ley medita de día y de noche. O sea, meditar quiere decir profundizar, ir y descubrir los secretos, la luz, la riqueza que está
en la Torá escrita, en la bendita Torá. Entonces aquí es importante que nosotros profundicemos en la Torá. Luego tenemos los higos. En Proverbios 27:18 dice: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su amo tendrá honra. ¿Quién es nuestro amo? Yahweh, nuestro creador. ¿Quién es la higuera? La Torá. ¿Y cuáles son los frutos entonces de esa higuera? Son todas las riquezas y la luz y la pureza que está codificado en ella. Entonces, ¿qué sucede? Dice que los higos, los frutos que dan la higuera, pues son frutos muy apetecibles, deseados y enriquecedores en Israel. Entonces, ¿por qué? Porque crean un balance en el cuerpo físico y obviamente el cuerpo espiritual del ser humano. Por eso están relacionados entonces con esa virtud de la perseverancia, de la constancia en todas las metas que tenemos, en el camino que llevamos. Ahora, ¿cómo activamos nosotros este atributo en nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a ser como la higuera apetecibles y enriquecedores? Listo, es cuidando, ¿verdad? Y velando por el estudio de la Torah y la práctica de los mandamientos. Eso nos va a ayudar a ser apetecibles y enriquecedores. Imagínense ustedes, qué bendición esta. Luego tenemos lo que es la granada, que viene a ser el tercer fruto. La granada, pues todos sabemos que la granada tiene en su interior un montón de semillas. Los sabios dicen que pues el total de semillas que están en el interior de las granadas pues son 613 semillas. Entonces las 613 están relacionadas con los 613 mandamientos. 613 mandamientos en que está codificado la Torá. Además, ese número 613, si nosotros lo reducimos, haciendo reducción de términos, utilizando el Mishpar Katán dentro de Gematría en la Torá, nos damos cuenta que nos va a quedar en número 10. Y el número 10 está vinculado con las 4 expresiones de la creación, con las 4 expresiones allá en el monte Sinaí, en los 10 mandamientos. Está relacionado con los 10 atributos del Ser Supremo, que son virtudes en nosotros, amados. Entonces, qué importante es esta parte. Entonces, dentro de nosotros hay algo bien importante. Está el atributo del amor. ¿Sí? ¿Qué sucede? La base y el fundamento de la Torá y los profetas, como dice nuestro Rebbe Hakadosh Yeshua HaMashiach, es amar a Yahweh y amar al prójimo. ¿Esto qué quiere decir? Que la granada está relacionada con el amor. El amor. Y aquí hay algo bien importante. Tenemos que saber nosotros que nosotros tenemos que aprender a recibir amor y a dar amor. Debemos de amar a nuestro prójimo. Nuestro Rebbe Hakadosh dijo: ama aún a tus enemigos. Amar al que podemos amar, pues es fácil, pero amar a aquel que nos es difícil amar es lo que realmente trae muchos méritos. Y eso solo lo vamos a poder lograr si nosotros estamos conectados a la fuente de pureza, estamos conectados a la riqueza espiritual del Eterno que está codificado en su bendita Torah. Por eso es que la granada tiene 613 semillas. Ahora, ¿cómo vamos a lograr nosotros activar ese atributo de amor en nuestra vida? Bueno, observando los mandamientos, pero en sí lo vamos a lograr aceptando el amor como nos venga. Recordemos que todas las cosas que nos pasan a nosotros, buenas o malas, según nuestra forma de percibir, nos ayuda para bien.
Recordemos que el Eterno, nuestro Creador, es amor. Y Él no va a permitir, en su infinito amor, que algo realmente nos haga mal, nos haga descender más a la oscuridad. No, Él siempre va a buscar o mantenernos ahí donde estamos mientras llega la luz, el tiempo que vamos a iluminar, ¿verdad? O la forma de subirnos con rapidez. Pero el Eterno no va a permitir que nos hundamos más en la oscuridad, como sucedió allá en allá en Egipto. El Eterno no permitió que nuestros hermanos israelitas, nuestros ancestros, descendieran al grado 50 y los sacó de Egipto. ¿Por qué? Por su infinito amor y su infinita misericordia. Entonces, nosotros debemos de aceptar el amor como nos venga, como nos lo den. Recordemos que no todos practican este atributo en su vida de la misma forma. Hay 4 temperamentos, 4 diferentes temperamentos en la humanidad, y cada temperamento tiene una forma de actuar. Por lo tanto, no van a amar de la misma manera. Y si su corazón está lleno de odio, de rencor, de envidia, de celos, de contiendas, de disensiones, mucho menos. Entonces nosotros debemos de aprender a valorar la forma en que las personas nos demuestran el amor, el aprecio que tienen hacia nuestra persona. Muy bien. Luego tenemos el trigo. Así rapidito, el trigo, sabemos que pues es muchedumbre, es abundancia. Entonces el trigo representa la abundancia de riquezas. Podemos ver en la antigüedad, en la Torá, que un pueblo, una civilización era realmente rica porque poseía mucho trigo. Allá en Egipto, Yosef lo que hizo fue llenar todos los recipientes y todos los espacios que tenían designados para guardar el trigo en Egipto durante 7 años. Y Egipto tenía mucho trigo, tenía trigo para darle a todas las personas de la tierra, a todos los que se acercaran. Y entonces el trigo tiene que ver con abundancia, con riqueza. Egipto era rico, un país muy rico en todas las áreas de su vida por el trigo. Es importante esa parte. ¿Qué significa esto? Que si nosotros sabemos aplicar la Torá en nuestra vida, vamos a tener mucho dinero, pero tenemos que saber administrarlo. Es importante. ¿Por qué? Porque estos frutos representan la bendición del pueblo de Israel, de la tierra de Israel. Luego tenemos las uvas. Las uvas tienen que ver con la alegría. Recuérdense que de la uva viene el vino, ¿verdad? Y el vino es medicinal, pero también el vino trae alegría. Muchas veces el vino sube la temperatura en la sangre del ser humano. Entonces el vino tiene esa parte, tiene sanidad, pero también tiende a tener alegría, ¿verdad? Ustedes ahora, el vino está relacionado con los secretos. Hay un dicho que dice, entra el vino y sale el secreto. ¿Por qué? Porque la palabra yayim tiene un valor numérico de 70, y la palabra sol, que es la palabra para secreto, tiene un valor numérico de 70. Entonces, qué importante esa parte. Veamos pues, cuando nosotros empezamos a descubrir los secretos que están codificados en la Torá, entonces nos alegramos, nos ponemos felices, y debemos de tener la madurez. Ahí es donde entra la humildad. Debemos de ser humildes, porque una vez descubrimos el secreto, podemos caer en ser dominados por nuestro ego. Se puede caer en el engaño de decir que uno sabe más que los demás, que uno es superior que los demás porque ya descubrió los secretos de la Torá. Ahí entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando una persona conoce los secretos de la Torá y aplica los secretos de la Torá y enseña los secretos de la Torá, pues tiende a ser alabados, a ser halagados, a ser aplaudidos
a recibir muchos honores, muchos aplausos. Entonces eso puede, si la persona no es humilde, puede alimentar su ego y entonces creerse superior a los demás, y esto realmente, en lugar de traer un crecimiento espiritual, empieza a reducirnos espiritualmente, empieza a estancar nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque estamos alimentando solo a nuestro ego. Entonces, nuestra alegría debe de ser porque el Eterno tiene misericordia y bondad de nosotros, porque estamos vivos, porque el Eterno nos da una oportunidad más de descubrir sus secretos y de poder ser agradecidos con Él. Eso debe ser nuestra alegría. Si hay aplausos, si hay halagos, si hay alabanza, si hay pues admiración hacia nosotros por descubrir los secretos de la Torá, por aplicar y enseñar los secretos de la Torá, debemos dejarlos ir, ¿verdad? No vivir de ellos. Al final los aplausos, los halagos, la admiración, todo eso es vanidad. Nosotros no vivimos de aplausos, de halagos, ni nada de eso, ¿verdad? Al final eso es vanidad, vanidad. Nosotros vivimos realmente por lo que hacemos, ¿verdad? Ustedes, vivimos siempre para dar un buen fruto, y pues si nos lo agradecen, ahí está bien; si no lo agradecen, está bien, pero nosotros somos agradecidos con el Padre porque nos permite tener esa dicha a cada uno de nosotros. Luego tenemos los dátiles. Los dátiles realmente tiene que ver con las palmeras en Israel, las palmeras de dátiles. El fruto de los dátiles es muy delicioso, es dulce, es rico, pero la palmera del dátil tiene una virtud supremamente importante. Dice que la palmera del dátil se utiliza todo, no se pierde nada. Sirve su raíz, sirve su tronco, sirve sus hojas, sirve su fruto, y todo lo que es la palmera que da el fruto del dátil, que representa la miel de Israel, es utilizado. ¿Eso qué significa? Todo lo que da y lo que es la palmera de dátil le sirve a la humanidad, al pueblo. ¿Qué significa esto entonces? Todo lo que nosotros hagamos, sea pequeño, mediano, grande, sea un esfuerzo mínimo, un esfuerzo mayor, un esfuerzo superior, siempre es bueno para la humanidad, es un aporte importante, siempre y cuando nosotros tengamos un espíritu altruista, ¿verdad? Entonces, así como todo lo que hacemos puede ser de provecho para la humanidad, puede también que lo que hacemos sea destructivo para la humanidad. Todo depende de la intención, ¿verdad? Del propósito de lo que hacemos. Si mi intención es altruista, pues todo es de provecho, nada se pierde de mi vida. Pero si mi intención es egoísta, ¿verdad?, va a ser para dañar a la humanidad, ¿verdad? Y muchas veces Hasatán lo va a aprovechar, porque al final nosotros, como palmeras, como dátiles, todo siempre va a ser utilizado. ¿Es lo que significa, amados? Entonces muchas personas se acercan a nuestra vida para aprovechar lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque todo lo que el Eterno nos ha dado es provechoso para el mundo. Amados, muy bien. Tenemos entonces, por último, la cebada. La cebada, que es el último fruto, tiene que ver con la salud, ¿verdad? La cebada es medicinal y sirve para conservar la salud en los sistemas y los órganos del cuerpo humano. La cebada tiene que ver con el regocijo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros realmente estamos conectados y estamos mamando y estamos comiendo y alimentándonos de todo lo puro que viene del Eterno, de los secretos de la Torá,
y lo estamos compartiendo al mundo, entonces en nuestra vida hay regocijo. Y nuestro regocijo no es pasajero, es permanente, ¿verdad? Y les voy a decir algo, tenemos salud, nuestros sistemas en nuestro cuerpo van a estar bien balanceados, sanos, fuertes, vigorosos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conectados a la fuente divina de pureza y de riqueza espiritual y de vida, de salud y de todos los bienes para bien. Así es que, amados, he ahí la importancia entonces de la fiesta de los árboles, del año nuevo de los árboles, de Tu Bishvat. ¿Qué fruto estamos dando nosotros como árboles? ¿Estamos dando fruto bueno o fruto malo? Como árbol, ¿somos un árbol justo o un árbol injusto? Entonces debemos de dar frutos y debemos de procurar que nuestros frutos sean maduros, sean buenos, sean de vida, sean para bien. He ahí entonces, mis amados, los secretos de esta fiesta de los árboles, el año nuevo de los árboles, que tradicionalmente se conoce como Tu Bishvat. Sin embargo, aprendimos que originalmente se conoce como 15 de Shevat, debido a que para poner 15, el número 15, que es la fecha del mes de Shevat en que se celebra la fiesta de los árboles, no se utiliza la letra Tet ni la Bab, sino que se utiliza la letra Yud y la letra Hei. ¿Por qué? Porque esa fiesta es importante. Por eso es que la Torá nos compara con árboles. Nosotros somos árboles. He ahí la importancia. Entonces, el por qué en esta fiesta también nosotros celebramos el primer corte de pelo para los niños. Aquellos que ya cumplieron 3 años, entonces en este tiempo se le hace su ceremonia que se conoce como Halaké o Upcherim, que es el primer corte de pelo. Recordemos que como el hombre es un árbol, entonces un niño es un árbol. ¿Y qué sucede? Su pelo son sus frutos, es su belleza. La belleza del árbol son sus frutos. La riqueza de un árbol son sus frutos. Entonces, amados, qué importante es que nosotros resplandezcamos, que nuestro pelo, que en hebreo se dice kabel, ¿verdad?, sea hermoso, y que tiene que ver con nuestros frutos. Por sus frutos los conoceréis. He ahí la importancia entonces del año nuevo de los árboles. Los invito, mis amados amigos, hermanos, estudiantes, discípulos, tanto aquellos que se están uniendo en estas clases como aquellos que están suscritos a nuestro canal, a que participen de este ceder, de esta celebración, ¿verdad? Entonces, si usted por ahí donde vive, en su país, en su ciudad, tiene y conoce algún centro de estudios hebreos, alguna congregación, comunidad hebrea que practique y haga el ceder de esta fiesta, pues lo uno y lo invito a que se una y que empiece a practicar no solamente esta fiesta del Año Nuevo de los Árboles, sino que también las fiestas que el Eterno instituyó en su bendita Torá, que están en el capítulo 23 de Baikra. A nuestros hermanos locales de nuestro centro de estudio y de nuestra Cajal, los invito para que se unan a nosotros a la ceremonia, al ceder de celebración que vamos a estar realizando este miércoles 27 de enero del 2021. Entonces, que Yahweh, que Yud Hei Bau Hei me los bendiga a cada uno de ustedes, que su verajá esté siempre con todos nosotros, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestro corazón, nuestra mente, nuestro hígado y todo nuestro ser, y que conservemos su shalom. Amados, hemos concluido nuestra enseñanza, ¿verdad? El estudio de los árboles con esta segunda clase. Que el Eterno me los bendiga y nos vemos en un próximo estudio.
Shalom Alejem, Shalom Lekulam. Nos vemos a la